Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de los nómadas digitales, de sujetos que están ahí alrededor de la tributación internacional y nacional. Y tenemos una experta que nos va a platicar ese tema. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a hablar de los nómadas digitales, de sujetos cautivos del fisco en el mundo. Igual tenemos una experta que nos va a platicar de este tema, la maestra Silke Mora, abogada, contadora, maestrías para contadores, maestrías para abogados, una experta académica, pero además una experta practicante en este mundo de los impuestos. Maestra, bienvenida como siempre, muchas gracias. Tenía tiempo que no nos acompañaba. Hola, doctor, me da gusto verlo nuevamente. Siento, ya teníamos un breve tiempo que no nos seguíamos, pero vamos a estar más seguido por acá, siempre y cuando usted me invite. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Siempre son temas muy interesantes y bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema que usted nos pone sobre la mesa, nómadas digitales, los sujetos cautivos del fisco. Y bueno, me gustaría en principio que nos hiciera una introducción porque finalmente esta evolución que ha tenido toda la tecnología en los últimos años, sobre todo en los últimos años, ha sido muy acelerada. No sé si la pandemia modificó algunas de las características de valoración, de análisis, de desarrollo, y hoy estamos más en el ojo de las autoridades fiscales, los cambios en las plataformas incluso, y pues cada vez estamos más en el ojo de las autoridades fiscales. ¿Cómo quiere que empecemos, maestra? Hablamos de ingresos, hablamos de los conceptos que dan pie a la tributación. ¿Le parece primero que demos un contexto general? ¿Me parece bien? ¿Le parece como Claro. sea el tema de los nómadas digitales? Creo que vale la pena retomar su nacimiento, ¿le parece? Me parece muy bien, me parece muy bien. Pues adelante, digo, es un tema que por la nomenclatura quizá nos va a sonar un poco novedoso. Sin embargo, es algo que estamos viendo todos los días, ¿no? Todos estamos inmersos en este mundo. Así es. Fíjese, doctor, que el tema de COVID, la pandemia, sí tuvo un efecto importante, no solamente desde un aspecto económico, sino también un aspecto tributario y de diferentes ramas. En el aspecto tributario vimos cómo las personas cambiaron o se trasladaron sus lugares de residencia y con ello, obviamente, este movimiento de gente, este movimiento de masa, trae a colación la nueva incorporación de residentes para efectos fiscales en ciertos países. Sin embargo, como bien usted lo comentó, el tema de la pandemia estos últimos 4 o 5 años ha acelerado el uso de tecnologías de información, lo que significa que yo puedo desarrollar, en algunos de los casos, mi trabajo en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando cumpla con lo establecido. Pero eso ha traído el movimiento de masas y también ha traído con ello un tema tributario que son estas personitas que ¿dónde tributan? En algunos de los casos, como se ha sabido, tributan en el país de origen, pueden tributar en el país donde se encuentran, pero el problema todavía va más allá. ¿Cómo logramos en algún momento sujetar a estas personas? Pero bien, el inicio de todo esta problemática que tenemos el día de hoy, que no solamente es en México, sino que es de manera mundial, al momento de los costos elevarse de mi residencia habitual, mi residencia civil, eso es evidente que yo busco otra forma de cómo disminuir mis costos, al igual que cualquier otra empresa, igual estas personas físicas buscan trasladarse para encontrar aquel lugar que va a adecuarse mejor a su forma de vida. Y con ello también van a lograr disminuir estos costos y seguir realizando sus trabajos, ¿no? Pero al día de hoy no existe todavía una forma de cómo evitar esos traslados de estas personas. Pero bueno, la pandemia nos trajo muchísimos cambios, como dirían en nuestras facultades de Derecho, es un cambio de paradigma, ¿no? No estábamos preparados para tal magnitud o tal movimiento de personas.
definitivamente ningún país estamos preparados para ello. Claro, hay ciudades en el mundo, México también, pero en el mundo es muy evidente, ciudades que en Estados Unidos, por ejemplo, eran muy caras para vivir y precisamente con estos cambios, una modificación de la residencia física, aunque la sede de los negocios siga siendo la misma. ¿Cómo afecta esto la tributación, la nacional? En esos casos es más marcada porque, bueno, si hay tributación local por entidades, por estados. En México es una tributación federal, las tributaciones, las estatales son menores. Pero ¿cómo impacta esto? ¿Cómo va a venir impactando, sobre todo en temas de ingresos, en temas de identificación de las fuentes de riqueza? ¿Cómo va cambiando esto? Este comentario que usted realiza, doctor, es muy importante. Los criterios de sujeción aquí en México, que es un punto medular para los efectos tributarios aquí en México, es con base a un criterio de residencia fiscal, lo que significa que yo debo cumplir con ciertos requisitos conforme al artículo 9 del Código Fiscal de la Federación para determinar si yo soy residente fiscal en México o no. ¿Qué impacto sería, qué está haciendo ahorita este impacto, el hecho de disminuir el contenido o suprimir el contenido del artículo 9 por este tipo de envases que ingresaron a nuestro país? Es grandísimo. Simplemente una referencia que podemos tomar es San Miguel de Allende. Vemos también Cabo San Lucas, vemos también Cancún, vemos Tulum, que son lugares que por ser altamente turísticos también han sido en algún momento afectados por el movimiento de estas personas que se han postado ya directamente en esa parte de la República. Y es uno de los más importantes, ¿no? Hay más ciudades dentro del país. ¿Qué trae consigo el no pago de impuestos? Más allá de un efecto tributario federal, también vemos un efecto tributario estatal. ¿Por qué? Porque ellos no van a pagar si tienen empleados, no van a ser sujetos a un impuesto sobre nómina o un impuesto sobre propiedad, algún impuesto celular. Lo cierto es que ellos van a seguir desarrollando su trabajo de la misma forma como lo estaban haciendo en su país de residencia. Entonces, eso para México, pues sí es algo grave, porque al final ellos siguen de algún momento desarrollando, o su fuente de riqueza se está desarrollando directamente aquí en México, como se lo comentaba hace unos momentos. ¿Cómo es que en algún punto esa fuente de riqueza aquí en México no está tributando aquí en México, sino que ese desarrollo, ese trabajo, ese servicio, esa proporción de bienes se está yendo a otro lugar, a su lugar de residencia? Es un impacto que todavía aquí en México lo podemos ver desde un aspecto tributario, un aspecto también laboral, desde un aspecto también de vivienda. Todo ha tenido un impacto también por estos nómadas digitales. Volviendo al tema de los criterios de residencia fiscal aquí en México, hay desde dos partidas, como usted bien mencionaba por momentos, donde está la administración principal del negocio, que va a ser dos características, esa característica va a ser para los dos grandes contribuyentes aquí en México, una persona física, una persona moral, en diferentes vertientes que ellos puedan participar o cualquier tipo de tributación que ellos tengan respecto a la ley de renta o ley de... Sin embargo, ese tipo de residencia fiscal aquí en México, la administración principal de negocios para personas físicas, tiene dos opciones, ya sea que aquí lleve más del 50% o tenga más del 50% de sus ingresos, o en su caso sea la administración principal de sus actividades aquí en México. Pero la gran pregunta para todos nosotros sería, ¿cuál es o cómo podemos llegar a conocer esa situación? Siendo que estas personas en algunos momentos lo único que hacen aquí es generar un gasto, pero el ingreso nos está llevando en algún momento a cabo o no está ligado a un efecto de tributación. Y eso muchos de nosotros podríamos pensar, no importa, claro que importa. Vamos a suprimir tantito el efecto tributario. Vamos a hablar de un efecto económico, la inflación. La inflación es un aspecto que para nosotros es muy importante, la oferta, la demanda. Claro que si hay más ingresos y esos ingresos no están tributando, eso va a tener un impacto en la canasta básica, porque va a haber personas que sí van a poder en algún momento solventar cualquier tipo de canasta básica sin ningún problema, pero los mexicanos, los que sí pagamos impuestos, o aquellos residentes fiscales aquí en México que pagamos impuestos,
en algún momento esa parte de la capacidad o el poder adquisitivo no lo vamos a llegar a tener, justo por este tipo de personas que en algún momento, si es que esto no se regula, va a hacer en una mayor cuantía, lo que va a generar que este efecto inflacionario sea de una manera más rápida. Para mí sería importante evidentemente determinar cuáles serían los momentos de ingreso de estas personas y revisar, así como cualquier otro país lo hace, revisar cómo es o qué finalidad tendrá su estancia aquí en México. Ya, aquí el tema es que efectivamente es gente y son recursos que generan inflación. Hay más demanda de recursos, y cuando hay más demanda y menos oferta, bueno, pues eso es precisamente el incremento de precios, no ley de oferta y de la demanda. Por otro lado, ellos son personas que generan ingresos, bajo esta perspectiva que está planteando, vienen a generar ingresos al Solecito, vienen a Cabo San Lucas, a Mérida, vienen a Tulum, decía, o salvo San Miguel, que de repente es un poco frío, pero vienen a gastar en pesos y ellos ganan en otra divisa, ¿no? Tienen ahí ese poder adquisitivo quizás superior al que tienen los mexicanos, pero este es un problema de orden internacional, porque ellos pueden venir con cualquier calidad migratoria, turistas, si usted quiere, que es quizá la pregunta que usted hacía, ¿cómo identificar? Ellos vienen como turistas, están aquí menos de 6 meses, se van y regresan otra vez como turistas, y pues aquí tienen la sede de, la sede de la fuente de riqueza, aunque propiamente el trabajo lo están haciendo para otro país, pero aquí está la fuente de riqueza. Ha habido avances, ha habido algún tipo de regulación internacional que nos permita llegar a un acuerdo, a un consenso de cómo captar las fuentes de riqueza. Antes teníamos la regla de los 183 días y después se dijo que la fuente de riqueza y después la selección efectiva o la fuente de riqueza. Pero pues sí, efectivamente esta gente puede estar aquí 300, 400, 300 y tantos días y aún así estar generando riqueza y no tener aquí la fuente de riqueza ubicada, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel internacional? Así es, doctor. Al menos hasta ahorita, es complicado determinar qué persona turista se queda y cuál no. También es muy complicado determinar o buscar o encontrar a estas personas. Por lo regular, ellos escogen estos lugares que son turísticos, pero para nuestra administración tributaria, en este caso SAT, es, bueno, primero que son antecedentes, no es personal, estamos también con temas de austeridad. Ellos ahorita ya tienen suficiente con los programas que ya tienen, por lo que ingresar a un programa más de nómadas digitales o de estos contribuyentes cautivos, para ellos todavía no es visible. Eso no significa que no sea un problema. Como bien usted mencionó, nuestra ley de renta tiene bastantes candados. El artículo 154 de la ley de renta nos habla justamente este candado de los 183 días. Y creo que muchos de nosotros podremos recordar un caso muy sonado a nivel internacional, como el caso de Shakira. Shakira fue un caso de los 183 días, porque esta cláusula habilitadora que tenemos en nuestra ley de la renta viene de nuestra participación dentro de los tratados y dentro de la comunidad de la OCDE. Por eso justo se encuentra ese contenido en nuestra norma. Vemos cómo están los 183 días, pero también es imposible. Claro, alguien como Shakira, que es un mediático, alguien que es artista, claro que la hacienda tributaria de cualquier país va a estar atenta a cuál es el modo de tributación, porque saben que esas personas utilizarán ciertos medios para evitar el pago de impuestos. Sin embargo, estas personas que acuden a cualquier parte del mundo con la finalidad de estar a gusto, una calidad de vida y tener su mismo sueldo, pero con una capacidad mayor de adquisición de bienes y servicios. Bueno, lo cierto es que lo que menos se les pasa por la mente es decir, soy tributante en México, soy tributante en Estados Unidos, soy tributante en Portugal o en España. Lo cierto es que no, porque muchas de esas personas, háblese personas físicas en este caso en específico, se van con la idea de que ellos son residentes o son ciudadanos de su país de residencia, ¿no? En este caso, Estados Unidos, Portugal, España, etc. Entonces, que ellos tienen la obligación de tributar ahí. Vemos que esta cláusula ha quedado completamente despasada al día de hoy. Creo que es muy complicado que nosotros determinemos
¿Cuántos días lleva cada turista aquí? ¿Sería una obligación? Claro, yo considero que es un conteo que nuestra administración migratoria tendría que estar regulando. Pero es que es imposible. ¿Cuántos turistas no entran? Es imposible llevar el conteo de cada uno de ellos y llegar hasta el 183 días. No sé si es imposible. Otro de los candados que usted mencionó, que para mí es uno de los candados más importantes que tenemos dentro de la ley del impuesto sobre la renta, es el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Y muchas personas podrían decir, bueno, ese artículo es pequeño, solamente tiene 3 fracciones. Pero lo cierto es que ese artículo también es una adición por ser participantes dentro de la OCDE, en este caso México. Y habla de un principio de renta mundial y justo habla de la fuente de riqueza. Para mí, el efecto de la fuente de riqueza es una de las cláusulas, uno de los carbonos más importantes. No podemos en algún momento omitir que donde sea donde yo obtenga mis ingresos, donde yo obtenga estos, a partir de ese momento es mi fuente de riqueza y yo para ese efecto ya soy residente fiscal en México. Pero muchos de ellos mencionan es que yo trabajo en una computadora, en realidad quien me está contratando es una empresa que se encuentra en Países Bajos, pero yo soy ciudadano estadounidense y estoy aquí en México. Pero lo cierto es que la fuente de riqueza no está en Estados Unidos. Esa fuente de riqueza se sigue desarrollando aquí. Y no por el efecto de tener 183 días o no estando aquí. Es cierto que este parámetro completamente se levanta. No nos encontramos en ese supuesto. Pero el día de hoy, esto, al menos el artículo primero, yo he visto que es la única herramienta y como asesores para nosotros, cada vez que alguna de esas personas llega a encontrarnos, pues lo cierto es que no hay al menos ahorita un mecanismo o un conteo propiamente de estas personas. Es prácticamente, al menos ahorita, imposible. No ha habido una agencia tributaria, al menos en algún país, que haya determinado alguna forma de cómo combatir estas prácticas por parte de los ciudadanos de ciertos países. Eso es prácticamente imposible. Es como si nosotros quisiéramos que aquellas personas que van de México a Estados Unidos tributen también allá. Pues lo cierto es que sí debería ser así. Deberían encontrarse tributando en Estados Unidos, pagar sus impuestos en Estados Unidos, porque están desarrollando un trabajo dentro de esa nación. Pero lo cierto es que en muchos de esos casos, pues no es así. Pero al menos ahorita tenemos una gran brecha y un gran camino todavía durante este tiempo para descubrir cómo captar a estas personas que se encuentran tributando aquí en México, tienen residencia fiscal aquí en México y, como usted lo dijo, pasan los 183 días, se están una semana y regresan. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible, no? Espero yo que al menos la agencia, nuestro SAT, empiece a trabajar en algún mecanismo importante y sobre todo contundente, así como lo ha hecho con la cancelación de CFDIs, así como lo ha hecho con la materialidad, así como lo ha hecho con la contabilidad electrónica. Espero que también el aspecto de los nómadas digitales sea un punto relevante, tal vez no para este ejercicio, pero sí tal vez para el próximo ejercicio, los próximos ejercicios, porque es dinero que debería quedarse en México. Sin duda no debería quedarse en algún otro país, si es que en algún supuesto esta persona física tributa, porque también podría no tributar en ninguno de los dos países. Pues que precisamente mencionó Países Bajos, ¿no? Podría ser un residente en Países Bajos con tu baja imposición que la tienen y la fuente de riqueza es Estados Unidos y él trabaja desde México, entonces es complejo, pero efectivamente, como bien menciona, me parece que ni siquiera está en la órbita internacional y mucho menos en México. México no lo tiene contemplado ni lo tiene identificado. Y la otra parte es que mecanismos de fiscalización son cuentas del extranjero, es dinero que se deposita en el extranjero y en todo caso se gasta aquí, ¿no? O quizá el único efecto benéfico en materia tributaria es que indirectamente a través del IVA, a través del IEPS, algo llegará a quedarse aquí en nuestro país. ¿Cuál podría ser un mecanismo de identificación y un mecanismo de recaudación? Porque además para ello tendría que haber una concertación internacional en donde pues tú tienes allá de los míos, yo tengo acá de los tuyos, y a lo mejor no está pagando en ningún lado, o a lo mejor está pagando en un tercero que ni es tuyo ni es mío, y
pagando a bajas tasas, ¿no? ¿Cuál podría ser una forma de identificar a esta gente y después cómo atarla? Con las plataformas digitales, pues por ahí sí tiene un intento con el IVA, pero me parece a mí que más que una carga a las plataformas ha sido una carga a los usuarios, ¿no? A los beneficiarios de los servicios. No sé si el dinero esté llegando efectivamente al SAT. Así es, doctor. En el caso de las plataformas, vemos que este impuesto fue adherido, pero a los servicios, fue aumentado los servicios y quienes al final son los recaudadores o aquellos contribuyentes en realidad son los aquellos adquirentes de estos servicios, ¿no? Creo que plataformas digitales tenían un punto de detectar a estas también empresas transnacionales, multinacionales, extranjeras que se encontrasen aquí en México, pudiesen tributar aquí en México y no se llevaran ese dinero. Usted mencionó ese punto muy importante, cómo es que sí logramos en algún momento mitigar con plataformas digitales y que todavía en el día de hoy es un reto, no solamente para empresas extranjeras, sino también para contribuyentes respecto de ese tipo de régimen en el cual se encuentran ellos inscritos. Vemos que ahora tenemos el reto de normas digitales. Tenemos un mecanismo, al menos voy a platicar con el caso de Estados Unidos, tenemos FATCAs, un convenio de colaboración administrativa, en donde cada uno de los países acordó en algún momento enviar información respecto de las cuentas abiertas, tanto estadounidenses aquí en México como de mexicanos en Estados Unidos, y realizar este intercambio de información con la finalidad de que cada uno de los países tuviera conciencia de cuáles son los capitales que se encuentran en cada uno de estos dos países. Pero al menos hasta ahorita, el tema de FATCA, si bien es enviada la información, vamos a hablar del caso México. Caso México es un país extremadamente legalista, lo que significa que para que el Servicio de Administración Tributaria utilice la información que se encuentra por FATCA, debe existir primero una facultad de comprobación, debe existir alguna razón que haya motivado el uso, conforme al artículo 63 del Código, que motive los hechos y que hayan generado esa adición de esa información respecto del FATCA. Lo cierto es que vemos que esa participación de FATCA ha quedado un poco en el olvido. No se ha utilizado, al menos ahorita, de una manera contundente, que nosotros sepamos que algún contribuyente haya sido generado un efecto positivo por el FATCA. Lo cierto es que todavía no se ha utilizado y hay que ser honestos. FATCA ya tiene casi más de 10 años en operación o alrededor de 10 años y todavía no hemos escuchado que esa herramienta sea contundente de una manera tributaria. ¿Podría utilizarse esa herramienta? Claro. ¿Podría utilizarse el artículo primero? Claro. Pero una de las tendencias, doctor, que ha tenido al menos esta tributación o es durante este lapso presidencial, hemos visto que para nosotros los contribuyentes se ha recargado propiamente el Servicio de Administración Tributaria para encontrar a estos sujetos cautivos, y no solamente en nómadas digitales, sino que en general. Hablamos todavía de un aspecto de los contadores públicos certificados. La Corte acaba de resolver que ellos no son penalistas, ya estábamos nosotros también que indiciaron algún delito, ¿no? Entonces vemos cómo hay una participación solo de la parte tributaria o de un ente federal, sino que también del contribuyente. Entonces, de nosotros mismos también tenemos que levantar la mano ahora y decir, oye, ¿sabes qué? Él es tributario, deben ser tributante, aquí en México, o yo debo ser también contribuyente aquí en México. Pero lo cierto es que al menos creo que podemos utilizar todas las herramientas que tenemos aquí en México, pero hay algo más importante. Necesitamos personal que lo ejecute. Y al menos ahorita es algo que hace falta dentro de los entes gubernamentales. No hay suficiente personal para decir, a ver, tráeme toda la información de FATCA, vamos a ver qué personitas tenemos aquí que también ya sean contribuyentes en México, no sean contribuyentes aquí en México. Los estados de cuenta también. Vemos que sería un efecto importante para nosotros conocer eso por nuestro flamante artículo de la Declaración Anual para Personas Físicas. Si tengo más de 400,000 pesos acumulado en todas mis cuentas bancarias, en automático yo debo presentar mi declaración anual. Sin embargo, vemos que hay otras
situaciones dentro de la agenda tributaria que han tomado más fuerza o sabemos que van a ser más recaudatorias al momento. Yo espero que estos mecanismos que tenemos aquí en México sean utilizados. Por algo se ingresaron, por algo los tenemos. Tenemos colaboración administrativa con muchísimos otros países y de igual tinte que tenemos con Estados Unidos, con FATCA, pero es importante utilizarlos, que no solamente queda como para la fotografía, que solamente fueron en ese momento que se celebraron, pero ya no hubo un movimiento más. Es necesario, urge que se ha implementado un mecanismo respecto a estas personas, ya sea para que tributen aquí o tributen en su país, pero que tributen de algún lado. Eso es necesario. Claro, y bueno, digo, ojalá que alguien nos escuche y no lo tienen en la órbita. La realidad es esa, ¿no? Es un tema que se les ha pasado entre tantos otros que tienen, la falta de personal, la falta de buen uso de la tecnología, me parece, nos ha rebasado. Bueno, pues hay que estar innovando, ¿no? Hay que estar innovando y precisamente este tipo de análisis como el que hace usted, me parece son sumamente importantes para el mundo fiscal. Maestra, pues como siempre le agradezco mucho que nos haya acompañado, pues, desearle que se componga para que podamos hacer más programas y ya sabe que esta es su casa, le agradecemos mucho que estén diálogos fiscales y a toda la gente que estuvo con nosotros para el final de esta emisión, le agradecemos y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias.